En este segundo video se va a explicar cómo va a ser la práctica, ¿no? Entonces la práctica básicamente es la siguiente, ¿no? Usted tiene que ingresar al sistema, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, si yo soy el alumno, en este caso Anderson Aquino, me ha tocado al alumno JSON y XML, el socket 1. Ah, ya, entonces tú tienes que hacer este de acá, socket 1. Socket 1. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú tienes que hacer? Tienes que hacer lo siguiente. Mira, acá hay una base de datos. Una base de datos que es la base de datos de nuestro... Es la base de datos de acá, ¿no? De sistema de biblioteca, servicios web. Esta es la base de datos. Entonces, esta es nuestra base de datos. ¿Qué te ha tocado? Te ha tocado, aquí no le ha tocado alumno, dices. JSON y XML. Ya, entonces eso quiere decir que aquí hay una tabla que se llama alumno. ¿No es cierto? Hay una tabla que se llama alumno. Este que está acá es nuestro MySQL, pues, ¿no? Nuestro MySQL. Ya está, todo esto de acá es nuestra base de datos MySQL. ¿Está bien o no? Nuestra base de datos MySQL. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que generar, dice, un archivo de alumno, JSON y XML. Entonces, desde la base de datos, usted va a generar dos archivos, ¿no? Dos archivitos. Entonces, con la data de la tabla alumno, usted va a generar un archivo llamado alumno.json, alumno.json, JSON, y el otro es alumno.xml. Entonces vas a generar aquí dos archivos. Luego vas a crear un archivo, otro archivo que se va a llamar alumno.zip. Entonces, en ese archivo alumno.zip, alumno.zip, ¿está bien? Ahí vas a colocar tu alumno JSON, ahí vas a colocar, ¿no? Tu alumno JSON. Alumno zip, ahí vas a colocar tu alumno JSON y tu alumno XML, los dos lo vas a colocar y vas a crear un archivo alumno zip, alumno zip. Luego, ¿está bien? Y luego esto lo vas a enviar, este alumno zip lo vas a enviar desde un socket cliente hasta un socket server. ¿Está bien? Este va a ser el socket cliente y el socket server. Entonces, desde el socket cliente al socket server vas a enviar tu archivo alumno zip, ¿no? Tu alumno zip que tienes aquí, tu alumno zip, tu archivo alumno zip que contiene esos dos archivos, lo vas a enviar desde el socket cliente, ¿no? Lo vas a enviar, ahí están estos dos archivos, entonces lo vas a enviar desde el socket cliente, lo vas a enviar al socket server. ¿Está bien? Al socket server. Del socket cliente al socket server. Eso es lo que vas a enviar. Del socket cliente hasta el socket server. Ahí lo vas a enviar. ¿Ok? Ahora, todo esto, y al final, ¿cómo debe quedar? ¿Está bien? Al final, ¿cómo debe quedar? Entonces, al final, ¿cómo debe quedar? Entonces, ¿cómo debe quedar todo esto? Entonces dice, debe haber una carpeta que se llame server.
y hay una carpeta o client, y debe haber otra carpeta que se llame server. O sea, debe haber dos carpetas, así debe quedar, ¿no? Entonces aquí, estos archivitos que has creado, estos archivos deberían mostrarse aquí, ¿no? Acá en el cliente has creado 3 archivos, ¿no? Deben haber 3 archivos. En el cliente deben haber 3 archivos. Has creado 3. Deberían haber 3 archivos. Está 1, 2 y deberían haber 3 archivos. 2 archivos, 3 archivos. Acá en cliente deberían haber 3 archivos. Uy, ¿qué pasó? Deberían haber 3 archivos. Y acá en el server debería quedar con un solo archivo. Acá en el server debería quedar con un solo archivo. ¿Ya? ¿Qué debería quedar aquí? Bueno, acá debe estar alumno JSON, alumno.json, alumno. Entonces debería haber acá alumno JSON, alumno XML y alumno. Debería quedar así, ¿no? Acá debería quedar tu alumno JSON, tu alumno XML que se han generado y tu alumno zip. Y luego en el server debería llegar el alumno zip. Entonces mira, así debería ser lo que se está pidiendo para el caso 1. ¿Está bien? Entonces yo voy a mi base de datos, genero estos archivos, ¿no? Genero estos archivos, luego creo mi zip y luego coloco el zip en mi socket cliente y lo envío al socket server. Y finalmente debería quedar así, ¿no? Finalmente debería quedar así como estos mis archivos. Así debería quedar. Ya está, mira. Debería quedar así. ¿Ok? De esta manera. Entonces, mira, acá te he dejado un ejemplo. Si usted levanta la aplicación, acá va a encontrar lo siguiente, ¿no? Va a encontrar, mira, ahí está, mira, va a encontrar aquí 10 controllers, ¿no? Cada controlador lo vas a usar dependiendo de lo que te ha tocado, ¿no? Acá vas a encontrar 10 controllers, 10 enlaces, son estos 10 controllers, ¿no? Y aquí en la parte de la GUI vas a encontrar también 10 sockets, ¿no? Ahí está. Cada uno corresponde a ese controller que estás usando. Entonces, mira, acá hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo que está en una opción, ¿no? A ver, voy a entrar aquí. Todos a ver, ejecuten su aplicación. Y váyanse acá a ejemplo, ¿no? Socket ejemplo. Entonces, mira, en socket ejemplo se ha colocado 3 botones, ¿no? Socket server start y socket server cliente. Bien, el ejemplo de acá es más simple, ¿no? El ejemplo que está aquí es más simple, ¿no? Yo extraigo de la base de datos alumno. Mira, en alumno tenemos, en este caso estoy haciendo de país, ¿no? Por ejemplo, en país hay toda esta data, ¿no? Toda esta data de país, ¿ok? Y lo que estoy haciendo es primero, lo primero que estoy haciendo es, hay una tabla país, ¿no? Acá está el MySQL, hay una tabla país. Este es lo que está en ejemplo, ¿no? País. País.json. Es un ejemplo más sencillo, pues, ¿no? Ya, entonces mira, este país
esta base de datos MySQL, que es la tabla país, entonces yo lo estoy convirtiendo a JSON. Esto lo convierto a JSON. Lo estoy convirtiendo a JSON. ¿Está bien? Entonces creo un archivo .json, donde ahí va a contener toda la data de país. País.json. ¿Está bien? País.json. País.json. Luego, ese país.json lo estoy enviando desde un socket cliente. Acá está, desde un cliente hacia un server, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este archivo JSON lo estoy enviando desde un cliente hacia un server, ¿no? Desde el socket cliente hasta un socket server. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ya está, mira. Socket server. Estoy enviando desde un socket cliente hasta un socket server. Ya está. Aquí creo aquí y luego por aquí lo estoy pasando a un socket cliente. A ver, vamos a probar si eso se está haciendo o no. Mira. Ándate aquí al archivo. Acá, ándate a la D. En D va a haber, he colocado la ruta del server, ¿no? De cliente y de server. Entonces, mira, si usted se va de cliente a de server, acá, eso está acá en constante. Entonces, fíjate que hay dos carpetas, ¿no? Una carpeta client, que va a estar en D, y en server, que va a estar en D. Entonces, debes tener esa carpeta, si quieres lo creas, o si no, se va a autocrear solo, ¿no? Lo he borrado. Entonces, lo primero que estoy haciendo aquí es lo siguiente, ¿no? Es cuando digo socket cliente start, estoy creando las carpetas aquí. Creo la carpeta cliente y la carpeta server. Entonces, mira, aquí estoy trayendo todos los países y estoy generando un archivo JSON, ¿no? Acá se genera el JSON de todos los países. Las entidades ya están creadas, tienes que crear el repositorio y el service, ¿no? Así como está acá, país service, listar todos, ¿no? Traigo todos los países, genero el JSON y luego le envío el nombre, el archivo, y luego le envío los bytes, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, lo ejecuto y ¿qué es lo que tiene que salir aquí? Ese cliente lo está enviando el server. El socket server está aquí abajo, en la parte inferior. Acá arriba está el socket cliente y acá abajo está el server. El server lo que hace es trae el nombre y lo crea el archivo en esta ruta, ¿no? File server. Genera estos archivos, estos códigos, genera los bytes que están enviando desde el socket cliente. Entonces, mira, ¿cómo se prueba esta aplicación? Dices, levantar sockets. Levanto el socket server. Ya se levantó el socket server. Ahí es la prueba. Socket server startup. Ahora voy a decir, te voy a enviar un socket cliente. Lo envío a un socket cliente y fíjate, automáticamente se crea en D la carpeta client y el server, ¿no? Donde está llegando. En la carpeta client se creó el archivo JSON, país.json. Y en ese archivo usted va a encontrar toda la data de países, ¿no? Toda la data de países. Esa data de países está viniendo de la tabla países. O la tabla país. Ahí está, es la tabla país. Entonces, esa tabla país está consumiendo en este repositorio país, ¿no? Hay un repositorio país y hay un service país. Ahí está, país service. Entonces en el controller se está haciendo eso, ¿no? Entonces creo mi JSON de la base de datos y lo mando del socket cliente al socket server. Pero en el ejercicio, en la práctica, usted tiene que hacer más, ¿no?
tiene que crear dos archivos y luego comprimirlo en otro archivo y luego enviar ese archivo zip. ¿Se tiene la idea? ¿Alguna consulta, duda? Hasta ahí, esa sería la explicación de la PC1, ¿no? Entonces ese sería el segundo video, ¿no? La explicación de lo que se tiene que hacer en la PC1. En el tercer video lo que vamos a hacer es cómo enviar los cambios, ¿no?